Mm, Bueno, permítame un momento que... Ay, Dios. Permítame que no abrí la diapositiva. Un momento. Listo. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Ah, no, que creo que no. Empezaba a compartir. Listo. Listo, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Y ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo están todos? Me presento nuevamente. Soy el docente César Barrera de la materia de Introducción a la Ingeniería y esta va a ser nuestra webconferencia, la fase 3. Entonces, como bien lo hemos venido trabajando, voy a primero hacerles como una explicación teórica de cada punto de la guía. Luego vamos a hacer una actividad para unos puntos extras para ustedes. Y por último, vamos a resolver cualquier duda, inquietud que se les esté presentando en este momento en el curso. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo, esta actividad? Esta fase 3 consiste en dos puntos. En la actividad uno, que es la apropiación del programa académico, que es resolver la tabla uno, y la actividad 2, que son las tendencias de la ingeniería industrial, y es realizar la presentación en capa. Entonces, les voy a explicar toda la parte teórica y desarrollo de cada uno de estos puntos, y vamos a resolver la parte de la tabla número uno. Entonces, bueno, en primera instancia, les voy a mostrar acá estos dos puntos. Este es el plan de estudio de los estudiantes que empezaron a partir de agosto del 2024 en adelante. Acá tenemos dos mallas curriculares actualmente en el plan de estudios de ingeniería industrial, que son los estudiantes que ingresaron después de agosto del 2024 y los estudiantes que ingresaron antes de agosto del 2024. Entonces, para tenerlo en cuenta, dependiendo de el momento que ustedes hayan iniciado, pues tendrán que desarrollar el ejercicio acorde a eso. Entonces, acá les voy a presentar la primera, que es el plan de estudios actual que tiene la Universidad de Ingeniería Industrial, que se divide en estos dos puntos, que esta es toda la malla curricular actual, y estos son los elementos de las selectivas actuales que se están presentando en la universidad. Ahora les voy a presentar la malla curricular anterior, que es para los estudiantes que están desde 2024 de agosto antes. Entonces es igual, hay algunos pequeños cambios, pero pues digamos que la malla curricular siempre va actualizándose para mejorar y estar siempre en pro de ustedes. Entonces, esta sí es un poquito más larga, se divide en 3 puntos en en esos dos selectivos, que son los selectivos disciplinares específicos y los electivos por componente. Bueno, ahí sí cada uno, digamos que la actividad también se basa en que ustedes pues puedan observar y detallar mejor cada una de estas mallas. Y lo que yo voy a hacer en este momento es, digamos que resolver explicándoles detalladamente la actividad uno, que es la apropiación. Entonces, digamos que la primera pregunta es esa, es ¿cuál es la malla curricular del programa Ingeniería Industrial en el que se encuentra inscrito? Entonces, como bien les comento, la respuesta va a variar acorde a lo que ustedes estén actualmente.
Entonces, en la guía se indica que los estudiantes que iniciaron el programa a partir de agosto del 2024 se rigen por la resolución número 1985 del 28 de febrero del 2024, que corresponde, digamos, al registro calificado vigente del programa de ingeniería industrial. Entonces, digamos que los que son de primera matrícula, ¿qué significa eso? Que están empezando sus cursos en el 2025, tienen que desarrollarlo con la resolución 1985. Los estudiantes que ya llevan, pues que se inscribieron anteriormente, pues tendrían que hacer el ejercicio con la resolución 05867. ¿Listo? La segunda, ¿qué es el proyecto educativo del programa PEP? Entonces acá, ¿qué es el proyecto educativo del programa PEP? La respuesta es el documento institucional que define la identidad del programa. Digamos que son sus principios, sus objetivos, sus competencias, sus propósitos de formación y su estructura curricular y de perfil profesional. En este punto, digamos que es para poder dar una mejor respuesta para cada uno de ustedes. Ahí es cuando los invito a ustedes a revisar todo lo que el quiz de LOA que se está solicitando las capturas de pantalla, que es el punto 12. ¿Por qué? Porque digamos que en ese OVA, que es el OVA de proyecto educativo del programa PEP, el propósito, digamos, que es orientar a la formación integral de ustedes, los estudiantes, mediante todos los lineamientos académicos, pedagógicos y éticos coherentes con la misión de la UNAD. De ahí que el PEP articule la práctica profesional, la investigación y la responsabilidad social. ¿Cierto? La tercera pregunta es, ¿cuántos son los créditos académicos en la malla curricular? Como nosotros estamos haciendo el ejercicio con la resolución 1985, son 152 créditos académicos, es la respuesta. Y la explicación, pues digamos que es como acorde al plan de estudios actualizado. El programa tiene una carga siempre total de 152 créditos distribuidos en 9 periodos académicos, y estos créditos agrupan siempre como asignaturas de formación básica, disciplinar, complementaria y electiva. La pregunta cuarta es, ¿cuántos son los créditos obligatorios en la malla curricular? Entonces son 122 créditos obligatorios. Del total de todos los 152 créditos, 122 corresponden a las asignaturas de formación obligatoria, que incluyen las áreas de matemáticas, física, gestión tecnológica, ingeniería económica, operación, proyectos, calidad y emprendimiento. Y la siguiente es, ¿cuántos son los créditos selectivos de la malla curricular? Las respuestas son 30 créditos electivos. Entonces, digamos que es lo mismo, los créditos selectivos se distribuyen entre cursos disciplinarios específicos y comunes, además de los selectivos de formación complementaria, que digamos que fortalecen como ese desarrollo integral del estudiante, permitiendo como elegir esas áreas y esos intereses de especialización de ustedes, los estudiantes. La sexta pregunta es, ¿qué competencias generales se desarrollan en el programa académico? La respuesta, digamos que se divide a veces en dos. La primera es la capacidad para analizar, diseñar y optimizar procesos industriales. Digamos que en eso, no en esa primera instancia, es como que se basa también el programa académico. Pero también hablamos de unas competencias y hablamos de las competencias para gestionar proyectos, recursos y equipos interdisciplinarios con liderazgos éticos y profesionales. Entonces, esos dos puntos los tienen que tener muy en cuenta. Y estas competencias, digamos que se extraen del perfil de egresado establecido en el PEP y el plan de estudios que también se les presenta a ustedes. Entonces, digamos que enfatiza siempre el desarrollo de habilidades analísticas, comunicativas, tecnológicas y éticas, que es como lo más importante para que lo tengamos muy en cuenta para la solución de problemas complejos del sector productivo. Ahora, nos dicen cómo, cuál o cuáles cursos debe matricular el estudiante en un electivo disciplinario específico. Digamos que la respuesta de electivos específicos incluye, en primera instancia, gestión de proyectos industriales; segundo, control de calidad; tercero, logística y cadena de suministros; y cuarto, ergonomía y seguridad industrial. Esos son los 4 puntos. Y estas asignaturas
como que profundizan en competencias propias, pues el campo industrial, ¿no? Enfocada siempre como en las eficiencias, en la productividad y en todo el bienestar laboral. Digamos que se ubican en los niveles medios y avanzados de la malla curricular para que ustedes lo tengan muy en cuenta en esos momentos ya más avanzados de su carrera. La octava pregunta es, ¿cuál o cuáles cursos debe matricular el estudiante en un electivo disciplinar común? Entonces, digamos que la respuesta ahí, ¿cuáles son los disciplinares comunes que cualquier es más, esto es de cualquier profesional, no solamente de ustedes, los ingenieros, a excepción de uno? En primera instancia es la ética profesional, segundo, la introducción a la investigación, tercero, comunicación oral y escrita, y la cuarta, que ya eso sí es específicamente de ustedes, los ingenieros, matemáticas aplicadas. Entonces, los selectivos comunes, digamos que fortalecen esas competencias transversales, digamos que explicables a todos los programas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, que es nuestra rama del SBTI, promoviendo siempre como pensamientos críticos, una responsabilidad social y unas capacidades comunicativas, que es algo muy importante de tenerlo en cuenta. El noveno, la pregunta 9 es, ¿qué es un curso electivo? Entonces, ¿qué significa? Esto es una asignatura de libre elección, como su nombre lo dice, que está dentro de una oferta institucional que permite al estudiante simplemente complementar su formación o especializarse en áreas de interés. Y digamos que según la política curricular de la UNAD, los cursos selectivos fomentan en primera instancia la autonomía y el aprendizaje flexible, alineados siempre como con el modelo educativo abierto y a distancia, que es la base de la universidad. Décimo, ¿cuáles son las opciones de grado? Entonces, digamos que en primera instancia está el proyecto de grado, que es la primera opción que ustedes pueden aplicar. Segundo, también existe el trabajo de grado basado en investigación. También está la pasantía con informe final. Y en una cuarta también está, para que lo tengan muy en cuenta, los créditos de posgrado, que es cuando ustedes ya pueden empezar a analizar especializaciones y maestrías en áreas afines a sus gustos adquiridos en el desarrollo de la carrera universitaria. El 11 es, ¿cuál es la metodología del programa? Y ingeniería industrial en la UNAD, ¿cierto? Entonces, la metodología es flexible y virtual, basada siempre como en el aprendizaje autónomo, apoyada siempre en ambientes virtuales de aprendizaje, LAVA, tutorías, trabajos colaborativos y objetos virtuales de aprendizaje, el LOVA. Y toda esta metodología, digamos que se desprende del modelo pedagógico unadista, centrado, digamos que en el estudiante, que combina como esa mediación tecnológica de ustedes y esa orientación académica continua por parte de nosotros los tutores con ustedes. Y el último, la 12, es como realizar el quiz de LOA, que es lo que les había comentado, que eso sí es obligatorio, digamos que acá, eso sí les voy a dejar, no les voy a hacer una explicación de eso, sino que lo tienen que ustedes ver, analizar y hacer los pantallazos correspondientes. Perdón. Perdón. Para que también no se les vea afectada la calificación. Listo. Eso, digamos que en una primera instancia de la actividad 1 de la cooperación académica, digamos que yo también lo hice de una manera muy sencilla y muy básica. La idea, ¿cuál es? Que ustedes se tomen el tiempo de revisar muy bien esa malla curricular, de que analicen muy bien en qué consiste, que especifiquen mucho mejor de lo que yo les comenté, las preguntas que se les están desarrollando y pues me vayan por favor entregando y participando en el foro para que yo pueda ir retroalimentando correctamente esta actividad. Por favor, no olvidemos porque en esta fase 3 la participación ha sido muy baja en el foro, digamos que no nos podemos dejar colgar en tiempos, ya octubre pasa muy rápido y no nos podemos dejar colgar en la asignatura, entonces es importante también cómo estar participando y digamos que también es un elemento muy importante porque de acá se empiezan a solucionar problemas que más adelante ya van a tener muy claro todos ustedes en este programa académico, ¿cierto? Eso en primera instancia. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es
esta actividad de la tendencia a la ingeniería industrial. Entonces a ustedes en el material bibliográfico de la guía de actividades hay ciertos libros muy importantes para que tengamos en cuenta y empecemos a analizar estas tendencias, que son las tendencias de la ingeniería industrial. Entonces acá necesito que por favor me pongan mucho cuidado, no hay ningún texto, pero les voy a explicar de una manera un poquito diferente para que podamos entender mucho mejor cómo funciona esto. Entonces, en primera instancia, ¿cuál está? La industria 4.0. ¿Acá qué vamos a hablar? Acá vamos a hablar de la automatización y digitalización inteligente, ¿cierto? Eso en primera instancia, que es lo que se menciona. Entonces, digamos que la industria 4.0 representa, digamos que la cuarta revolución industrial y se basa en la convergencia entre el sistema físico y digital. Permítanme un momento que hay alguien con el micrófono abierto y no me permite continuar. Permítame. Ah, es Fabián. Fabián, te voy a silenciar porque tienes ese silencio y no me permites concentrarme. Listo. Ya desactivé el micrófono. Listo. Perdón, continuamos acá. Entonces, como les comentaba, ok, la industria 4.0. Entonces hablamos de que es que la representación de la cuarta revolución industrial y se basa ¿qué? En la convergencia entre sistemas físicos y digitales, ¿cierto? Entonces digamos que esta tendencia, digamos, incorpora unas tecnologías como el Internet de las Cosas, que es el LOT, el LOT, la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica avanzada y la analítica en tiempo real. Son como esos primeros factores importantes que sobresalen en este apartado del 4.0. Y digamos que el propósito, ¿cuál es? Es como automatizar y optimizar los procesos productivos, permitiendo, digamos, que una comunicación fluida entre máquinas, sistemas y personas. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, si bien recordamos nuestra fase anterior, cuando estábamos hablando un poquito de la historia de la ingeniería, nos dábamos cuenta de la revolución industrial, ¿no? Digamos que esta revolución, esta industria 4.0, es la nueva revolución industrial que se está desarrollando y que estamos viniendo trabajando nosotros, ustedes, perdón, como ingenieros, en ese proceso, ¿no? En ese proceso de siempre automatizar y optimizar los procesos productivos. Entonces, digamos que eso en qué impacta la industria. Digamos que las empresas logran siempre como una mayor eficiencia operativa, una reducción de desertivos y tiempos muertos, que es algo que afecta mucho a la industria, y así como también como el mantenimiento predictivo que evita, digamos, como paradas imprevistas en cuestiones de la maquinaria y de elementos técnicos. También hablamos de mejorar la trazabilidad y el control de calidad mediante todos los sensores inteligentes y de software de simulación. ¿Qué significa eso? Entonces, les voy a dar un ejemplo puntual que por lo menos yo he trabajado, es toda la parte, en la parte agro. Ahora existen unos elementos y unos sensores inteligentes que permiten que ya exista una automatización y un desarrollo con toda la parte del riego y de la producción en diferentes productos alimenticios. Y todo eso, ¿en qué se va? ¿En qué se basa? En esa revolución mediante todos esos sensores inteligentes y todos esos softwares de simulación que se están trabajando en la industria 4.0. Entonces, digamos que es un tema muy importante y es un tema que de aquí en adelante van a tener que trabajar bastante. Por eso es como importante que desde ahora, desde su primer semestre, lo tengan muy en cuenta y muy claro y lo trabajen y lo investiguen un poco más. Es un tema muy amplio que es muy interesante. Digamos, en Colombia, esta tendencia, digamos, que ha impulsado la modernización prácticamente de sectores como lo que les comentaba de la agricultura, también la manufactura, la agroindustria y la logística, como en toda la parte alineándose con todos los estándares de calidad actuales. Digamos que también quería hablarles, y siempre les voy a hablar también de ese impacto social que se desarrolla actualmente. Y digamos que ese impacto genera como unas nuevas oportunidades laborales en áreas como el análisis de datos, la automatización y la robótica.
también digamos que contribuye a la creación de entornos laborales más seguros al reducir como esas tareas repetitivas o de alto riesgo. Con la 4.0 hablamos de que existe como esa alternativa para poder apoyar y no tanto cambiar al empleado, sino apoyar en su seguridad. Digamos que, sin embargo, también se plantea como el reto de la capacitación tecnológica, que es como el elemento importante a tenerlo en cuenta para evitar como esa brecha digital entre los trabajadores. Entonces, digamos que la 4.0, ¿qué significa? Es más como capacitar correctamente a la nueva población de desarrollo en estos temas de la industria. Y los beneficios, digamos que para la ingeniería industrial, primero, permite que el ingeniero industrial se desempeñe como integrador de sistemas inteligentes. También hablamos de que es capaz de diseñar y gestionar unos procesos digitales muy complejos y de fomentar siempre como competencias en programación, esos análisis de datos, ese diseño de sistemas sistemas ciberfísicos que actualmente se le dicen, ¿verdad? Y esos liderazgos siempre como en la transformación tecnológica. Esto en cuanto a la industria 4.0. Recuerden que en la guía se les solicita 4. Entonces les voy a explicar las 4 para que ahorita en la presentación, si no la han desarrollado, ya lo tengan un poquito más claro, acorde a esta webconferencia y lo puedan desarrollar de una mejor manera. Se les está solicitando en esta fase número 2, en esta actividad número 2, que es como esas tendencias a la ingeniería industrial. Bueno, ahora vamos a hablar de la industria 5.0. Entonces, digamos que la industria 5.0, hablamos de la humanización y sostenibilidad industrial, que es otra tendencia que vamos a trabajar. Entonces, la industria 5.0, digamos que surge como una evolución de la 4.0, centrando siempre como su atención en el ser humano. Digamos que acá se habla como una sostenibilidad y una resiliencia organizacional, pues según como el texto que se les presenta a ustedes. Y esta nueva etapa siempre busca cómo integrar la colaboración entre humanos y robots. ¿Cómo? ¿Cómo lo logra? Promoviendo un equilibrio entre la automatización y el bienestar laboral. Entonces, digamos que a diferencia de la automatización total, la industria 5.0 resalta la creatividad, la personalización de productos y la responsabilidad ambiental. Entonces, hablamos de un propósito, de que su propósito, digamos que es producir más valor social y ambiental, no solo económico. Por ello, siempre como que se promueven muchos modelos de producción circulares y como materiales biodegradables, una reducción de emisiones y diseños industriales éticos. Entonces acá empezamos a darnos cuenta que, ¿cuál es la evolución? Hablamos de una evolución netamente enfocada en la parte social y en la parte ética del desarrollo. Entonces digamos que la 4.0 hablamos de que, claro, existe esa automatización, pero en la 5.0 decimos, claro, existe esa automatización, pero ¿qué más hace falta? Tenemos que tener en cuenta esos temas éticos y esos temas de diseño y de satisfacción. Lo que les comentaba, esto es la revolución industrial, la misma revolución industrial que se vivió en el siglo y en el siglo XX, acá la estamos volviendo a ver, pero en el siglo XIX, acá la estamos volviendo a ver. Y digamos que para la ingeniería industrial, esta tendencia como que redefine las competencias profesionales. Entonces, digamos que el ingeniero debe ser como un líder humanista, capaz de alinear como esa productividad con la sostenibilidad y el desarrollo social, que es muy importante, y se espera como que diseñe siempre como sistemas centrados en las personas, como asegurando que la tecnología sea una herramienta de inclusión y progreso colectivo, que es como lo que comentaba en un principio. Y por eso digamos que acá vamos a hablar de ese apartado que va a ser nuestro 5.0, pero lo importante de esto vamos a hablar es de qué, de la humanización y sostenibilidad industrial, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa va a ser la segunda tendencia, humanización y sostenibilidad industrial. Eh, bueno, digamos que, ¿qué pasa también? Como que eso estimula la fabricación personalizada, ¿no? Pero entonces digamos que ese es como el impacto en la industria. El impacto en la industria es como
esta fabricación personalizada de productos y de servicios adaptados como a las necesidades del consumidor. Entonces, digamos que acá se introduce el concepto de producción con propósito, bueno, para que lo tengamos muy en cuenta, digamos que donde la eficiencia técnica se combina siempre como con los valores humanos y ambientales en la práctica que fomenta siempre como ese ambiente laboral híbrido y la integración de robots colaborativos, los cobots, y la asistencia a las operaciones. Socialmente, pues digamos que estamos hablando de una tendencia netamente social donde siempre se va a promover el trabajo digno, la inclusión de las personas en procesos tecnológicos y como esa responsabilidad social empresarial que favorece como esa diversidad y el equilibrio entre productividad y calidad de vida. Digamos que eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y por último, digamos que esos beneficios para la ingeniería industrial, netamente, eh, esta tendencia para la ingeniería industrial, digamos que fortalece que principalmente como ese enfoque integral del ingeniero industrial, digamos que siempre combinado con conocimientos técnicos de habilidades humanas, éticas y de liderazgo. Entonces hablamos de que hay una potencia en ese rol como agente de cambio que busca siempre como una productividad sostenible en la innovación social, digamos que como en ese desarrollo humano dentro de los sistemas productivos. ¿Cierto? Entonces, eh, otra vez, recordé la 4.0, ¿qué significaba? Hablábamos de una producción más ágil, rentable y sostenible, ¿cierto? Y digamos que también hablábamos como de esa automatización, esa optimización y ese proceso de productos. Entonces hablamos de que la industria 4.0 es ese principio de la revolución, de esa revolución industrial actual que estamos trabajando. Luego vamos evolucionando, perdón por decir esa palabra, pero digamos que teóricamente podría ser así y hablamos de que ya tenemos que integrar la colaboración entre humanos y robots, pero siempre hablando de un tema muy social y un tema que siempre promueva como ese desarrollo ético. Y esa es la segunda tendencia, que es la humanización y sostenibilidad industrial, ¿cierto? Nuestra tercera va a ser la sostenibilidad y economía circular. Entonces, ¿en qué consiste esto? La sostenibilidad industrial, digamos que es como una tendencia, digamos, como transversal que busca como principalmente minimizar el impacto ambiental de los procesos productivos, ¿cierto? Pues digamos que cómo se logra mediante el uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, hablamos acá de la reducción de residuos, la neutralización de materiales, digamos que este enfoque siempre introduce a qué? A esa economía circular. ¿Listo? Entonces, ahí nos damos cuenta de esos dos puntos importantes, que es sostenibilidad y economía circular. ¿Cómo se logra esa economía circular? Mediante la sostenibilidad, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Donde digamos que los desechos de un proceso se convierten en qué? En insumos de otro. Entonces digamos que prolongando la vida útil de los productos, en la ingeniería industrial, digamos que esta tendencia implica como el rediseño de procesos bajo el principio de producción limpia. Tengámoslo muy en cuenta esa palabra, la producción limpia. Y la implementación, digamos que, de energías renovables y la certificación de sistemas de gestión ambiental, como actualmente la ISO 14001. Y digamos que el profesional del área debe siempre como incorporar como esas herramientas, como el análisis del ciclo de vida y el ecodiseño y la simulación energética para garantizar, digamos que, unas operaciones sostenibles y rentables. Entonces, ¿qué significa eso en pocas palabras? La sostenibilidad, ¿cierto? La sostenibilidad es un elemento que se está desarrollando actualmente debido a diferentes circunstancias actuales de la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a trabajar y a hablar siempre de la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad también genera unos elementos importantes a la industria y ahí es cuando se genera esa economía circular, ¿cierto? Entonces, digamos que en conclusión, ese impacto como a la industria en esta tendencia, hablamos principalmente de que las empresas siempre como que van
como que adoptan procesos ecoeficientes que reducen el consumo de energías y materias primas e implementan como estrategias de producción limpia. Y digamos que todos estos siempre se van a fortalecer con todos los sistemas de gestión ambiental, con las normas actuales. También hablamos de que esto socialmente pues fomenta como una responsabilidad ambiental, que es algo muy importante, y también hablamos de una educación ecológica que también se tiene que desarrollar, y como ese compromiso ciudadano, como con el uso racional de los recursos. Entonces acá es cuando nos damos cuenta que pues los recursos no son infinitos, no sé, bueno, les cuento, bueno, acá en Bogotá, a principio de año, una ciudad que tiene literal las montañas donde producen el agua, literal tenemos aquí al lado los cerros donde nace el agua. Tenemos también en esta parte del país pues unas reservas hídricas bastante grandes, la reserva del Neusa, que es una reserva hídrica muy grande. Llegó un punto en el que se secó. ¿Y qué significó eso? Que empezamos a racionalizar el agua. Entonces, hay como que uno se da cuenta, ¿no? Como que uno se da cuenta que sí afecta, y sí afecta mucho esta parte de la industria. Entonces, ahí es cuando todos empezamos a tener conciencia, tanto ingenieros como cualquier persona que viva o habite, que los recursos no son infinitos y que los recursos se tienen que saber manejar. Y aquí es cuando esta tendencia entra también a trabajar, y es como esa sostenibilidad y esa economía circular, que la industria debe desarrollarse y que la industria debe trabajar. Por eso es tan importante también trabajar. ¿Y en qué contribuye? Pues en que va a contribuir principalmente a la mitigación del cambio climático y al cumplimiento de los objetivos de, pues, de desarrollo sostenibles, que son los ODS, que son, si en algún momento tienen un tiempo libre, sería interesante que ustedes pudieran analizar y leer un poco sobre esos objetivos de desarrollo sostenible. Son elementos que todos deberíamos tener como ese conocimiento porque son muy importantes, y es como prácticamente hablar de la situación actual que tiene el planeta Tierra. Entonces, ¿y qué pasaría entonces si ya toda la industria empieza a trabajar en esta tendencia? Pues prácticamente se mejora la salud pública y la calidad del entorno. Y por último, digamos que netamente la ingeniería industrial, estas competencias de estos diseños de sistemas productivos, de responsabilidad, de aplicar como todos estos modelos de gestión ambiental, pues generan como esos análisis de ciclo y generan como esos líderes nuevos para los proyectos sostenibles, y posiciona, digamos que prácticamente la profesión como una pieza clave para la transición hacia la industria más verde y resiliente, que es lo que se busca actualmente en el mundo en el que estamos nosotros viviendo. Por último, para nuestra actividad número 2 de tendencias de la ingeniería, voy a hablarles de la transformación digital y gestión del conocimiento. Entonces, digamos que la transformación digital en la ingeniería industrial se enfoca en el uso de tecnologías de información para gestionar y compartir el conocimiento organizacional. ¿Qué significa esto? Que pues esto incluye la digitalización de procesos, el uso de software colaborativo, plataformas como de gestión del aprendizaje y la implementación de como sistemas ERS y el MIMS, que son unos softwares de desarrollo que también son importantes que lo puedan analizar en algún momento. Y digamos que esta tendencia favorece principalmente la toma de decisiones basadas en datos. Entonces acá es cuando empezamos a hablar de un tema muy importante, que es el análisis de datos. Y todo funciona bajo análisis de datos. Cualquier cosa que ustedes en este momento, eh, hablando netamente de la industria, ¿no? La industria se basa en un porcentaje básico, siempre como en ese análisis de datos. ¿Por qué? Porque digamos que es como ese análisis de, primero, el trabajo remoto, segundo, la trazabilidad en tiempo real,
y la integración de como todos los niveles de productividad. Además, digamos que fomenta como el desarrollo de habilidades blandas, como el liderazgo digital, la comunicación y la innovación continua. ¿Cierto? Digamos que este contexto, el ingeniero industrial se convierte, digamos que en un gestor del conocimiento. Entonces acá, en esta tendencia, los ingenieros se vuelven como esos gestores y esos responsables de qué, como de traducir datos en estrategias de mejora, de innovación y de sostenibilidad. Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque acá nos damos cuenta que todo esto, todo ese análisis que se genera y toda esa tendencia de análisis de datos y esa tendencia de la transformación digital y de la gestión del conocimiento, pues se trabaja y se desarrollan esos elementos. Digamos que también en este contexto, como que las empresas que también como que adoptan esta tendencia siempre logran una mayor competitividad, adaptabilidad frente a los cambios del mercado y desarrollo e innovación en sus productos. Entonces, digamos que, pues efectivamente para la industria, pues mejora como la eficiencia y la conectividad interna. Y digamos que entre departamentos, como que facilita el análisis de grandes volúmenes de información. Eh, y también, pues prácticamente lo que más, o sea, el principal objetivo es como optimizar, ¿cierto? Y optimizar como la toma de decisiones y acelerar como esas respuestas ante los cambios del entorno. Entonces, por eso siempre es demasiado importante tener como en claro y el desarrollo de esos análisis de datos en cualquier industria y en cualquier empresa. En temas sociales, digamos que aumenta que como la accesibilidad al conocimiento y promueve siempre como ese entorno colaborativo en red. Digamos que impulsa siempre como esa información continua de la inclusión digital y fortaleciendo, digamos, como el aprendizaje organizacional, sí. Sin embargo, como que pues también requiere como una cultura digital sólida, ¿no? Que todo eso también se va como acoplando y desarrollando mientras se trabajen como todas las tendencias de la ingeniería. Y es cuando, digamos que en esta parte, cuando ya llegamos como a la cuarta tendencia, nos damos cuenta que todas se unifican y todas son como una evolución y una unificación y un trabajo mutuo y un consenso de desarrollo entre todas las tendencias, ¿no? Todas son demasiado importantes para poder trabajar correctamente y poder desarrollar como lo solicitado y llegar como a ese éxito industrial, que es lo que actualmente se está trabajando en toda esta parte de la industria. Luego, la actividad 2 también habla de cómo esas tendencias de la revolución industrial 5.0, pero digamos que habla como de ciertos, de un texto en inglés. Entonces, digamos que estos son como los beneficios. Bueno, en inglés es como Benefit of the Fifth Industrial Revolution, que es el Industrial 5.0. El Human-Centric Design becomes the first class objectives. Bueno, no, les voy a explicar mejor en español para que sea un poquito más claro. Entonces acá, ¿de qué vamos a hablar acá? De los beneficios de la quinta revolución industrial. Entonces, en primera instancia hablamos de que la centralidad como de la persona con como objetivo explícito. Eh, los modelos de planificación siempre como que incorporan el bienestar del trabajo, como la ergonomía, la carga y la fatiga como función a optimizar, como el gemelo digital del artículo que siempre como que mide esa fatiga en tiempo real y reasigna tareas para equilibrar el esfuerzo humano. Entonces, de eso habla como esa parte de ahí. La Sustainability Embedded in Operation, que es sostenibilidad integral del plan operativo. ¿Y qué significa eso? Que vamos como a minimizar los tiempos de operación de máquinas y maximizar las condiciones sostenibles como parte de la función objetivo, de modo que como que esa huella ambiental se reduce desde el diseño del plan. En tercera instancia hablamos de
esa resiliencia diseñada desde el modelo, más no de la improvisación. Eh, y acá que vamos a hablar, prácticamente hablamos de la resiliencia como una capacidad de qué, de continuar ante variaciones y perturbaciones que existen en el desarrollo, ¿no? Entonces, como que esto se formula como un objetivo generado en calendarios como robustos ante el cambio de demanda y estados como de equipos y limitaciones humanas. En el cuarto hablamos de multi-objectives, que son multiobjetivos, como la toma de decisiones de multiobjetivos con una frontera de Pareto. Eh, Más o menos es lo que quiere decir y qué significa eso, que es como los responsables visualizan, como que los responsables visualizan los mejores compromisos entre el MACSPAN, utilización de máquinas, la ergonomía, la sostenibilidad y la resiliencia, y evitando como sesgos de un solo KPI, que es como el single KPI de thinking. Los gemelos digitales para experimentar sin riesgo. ¿Qué significa eso? Que es como el marco de Desk. ¿Qué significa eso? Que es como simula la red humana máquina, y su búsqueda para proponer como escenarios eficientes, permitiendo siempre como como probar políticas y estimar impactos humanos y ambientales ante esta parte de ejecutar en planta y en desarrollo de la empresa, de las industrias. Y como sexto, y hablamos de las mejoras simultáneas en productividad y calidad de seguridad. Sí, quality, safety and productive rise together. Al reducir ¿qué reducimos acá? Los tiempos, las cargas económicas, aumentamos como ese total hot y como esa disminución de la probabilidad de errores o accidentes. Entonces, digamos que dejémoslo ahí como probabilidad de errores o accidentes, siempre es como reducir eso. Y digamos que también lo que yo les estoy solicitando, perdón, no, lo que la guía solicita es como que ustedes hagan como un análisis propio de ese impacto esperado. Porque los anteriores, lo que les comenté anteriormente, son lo que aparece en el texto que se les está solicitando. Y es como un medio análisis, pero sí sería interesante que ustedes también se tomaran primero de practicar un poco el inglés, que a veces no lo practicamos tanto, y se tomen la molestia de leer correctamente el artículo que se le está presentando porque es muy, muy importante. Pero también necesito que me presenten ustedes a mí como ese análisis propio del impacto, como ese impacto esperado en la industria 5.0. Entonces, a mi modo de ver, entonces yo digo que, ¿en qué nos basamos? En personas y competencias, ¿cierto? Entonces, digamos que acá se demandan que, como las habilidades de interpretación de datos, que es lo que ya les había comentado anteriormente, la ergonomía y la sostenibilidad. Acá, elemento importante, ergonomía, sostenibilidad, son palabras claves para esa industria 5.0, y los operadores pasan como de esos roles de gestión adaptativa guiados por el gemelo, como por ese gemelo digital. ¿Y qué era el gemelo digital? Como esa relación entre la máquina y el hombre, ¿no? Como esos dos trabajando conjuntamente en el desarrollo. Hablamos también de indicadores y gobierno, que son como los tableros que integran siempre como esas métricas humanas y ambientales junto con las tradicionales. Y acá hablamos de que de elegir un punto de la frontera entre el Pareto, que es la decisión estratégica, y la ética, ¿cierto? Arquitectura de procesos. Digamos que de esa arquitectura de procesos hablamos como de esos planes estáticos, o digamos como de ese control adaptativo con resignación en tiempo casi real, pues como que según hablando de la energía y de los estados de las máquinas y de toda esta parte técnica y de desarrollo. También hablamos también de la fatiga de la fatiga de las máquinas, y cómo ese tipo de soluciones se pueden dar mediante como este impacto de la industria 5.0. Hablamos también de pilas tecnológicas, hablamos también de riesgos, y digamos que la conclusión para la ingeniería industrial es como la disciplina siempre en que se orienta como en optimizar sistemas sociotécnicos, personas, máquinas y planeta,
que es lo que ya les había comentado con nuestro anterior punto de las tendencias de la ingeniería industrial. Y es eso, ¿no? Es esa disciplina y es ese trabajo ya conjunto. Ya nos damos cuenta que definitivamente la industria no es solamente producir, sino que también la industria tiene que servir ante la sociedad. ¿Y cómo sirve ante la sociedad? Mediante soluciones prácticas y soluciones eficientes y actuales. ¿Hablando de qué? Hablando de esos sistemas sociotécnicos, hablando siempre como del pro de las personas, de la sociedad, de que hablamos de que esta es la revolución industrial que estamos viviendo actual, pero de que como cualquier revolución es un cambio positivo para la correctamente. Eh, y esto ya sería como la parte final de esta explicación teórica que quería darles a ustedes en esta webconferencia 3. ¿Listo? Muchísimas gracias y ahora sí voy a revisar. Ah, bueno, ya vamos 4 personitas, menos mal. Entonces, Viviana, María, Fabián y Lina, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la clase? Ahora sí voy a hacer como la anterior vez, entonces, o sea, ojalá hayan tenido la webconferencia no en el celular, sino en el computador para que puedan, como desde el celular, escanear ese pequeñito quiz que tengo también para ustedes, para que se puedan ganar esos puntos extras que voy a otorgar ahorita. Bueno, entonces ahora sí, por favor, cuéntenme cómo están y cómo van. Cuéntame, Viviana, ¿todo listo? ¿Qué te pareció la clase? ¿Cómo vas con la actividad tú? Viviana, no te escucho. No, Viviana, no te estoy escuchando. No sé si sea problema mío o los demás compañeros tampoco te están escuchando. Bueno, María, tú cuéntame. Primero dime si estás escuchando a Viviana. No, profesor, no estoy escuchando a Viviana. Sí, Viviana, no sé qué te pasó. Pero bueno, Y bueno, dime, bueno, cuéntame. con respecto a la clase, excelente la explicación. Yo le estoy ya trabajando a lo que es lo de la tendencia, trabajándole en Canva para montarla ya, Dios mediante mañana en el foro. Listo, perfecto. Muchas gracias, María. Bueno, voy a hacerles ahora sí una actividad pequeñita. Esta actividad sí es una competencia. Ya voy a, o sea, hay 3 personas, o sea, hay 3 puntos, ¿cierto? O sea, 3 personas que se van a ganar. Entonces está el primero, el segundo y el tercer puesto. El primer puesto se gana 15 puntos, el segundo puesto se gana 10 puntos y el tercer puesto se gana 5 puntos en el siguiente quiz que les voy a hacer. Bueno. Te invito que, por favor, mediante desde sus celulares, escaneen el código que les voy a mostrar acá y vamos a desarrollar esta actividad rápidamente para ya dar culminación a este ejercicio, ¿no? Mm. Listo, entonces, por favor, recuerden, escanean el código QR o agregan el PIN del juego desde la aplicación de Kahoot. Bueno, faltan 2 compañeros.
Fabián, muy bien. Y queda Lina. Listo, perfecto. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, para que sea más legal, por la participación de ustedes, el cuarto lugar, entonces vamos a subirle más puntos. El primer lugar se gana 20 puntos. El segundo lugar se gana 15 puntos. El tercer lugar se gana 10 puntos y el último se ganará 5 puntos por la participación. Y les agradezco mucho estén acá, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces esta es la 3 y la primera pregunta. Acá es por velocidad también para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del PEP de ingeniería industrial? Entonces, rojo, formar ingenieros éticos, innovadores y sociales. Azul, enseñar solo teoría. Naranja, mejorar la producción industrial. O verde, enfocarse en cálculos. Listo, muy bien. Siguiente. Listo, María, vas arriba, pero recuerden, por velocidad. Sigamos. ¿Qué busca el programa de ingeniería industrial en la UNAD? Rojo, optimizar procesos de enfoque sostenible. Azul, crear fábricas masivas. Naranja, automatizar todo sin personas. O verde, eliminar el trabajo en equipo. Muy bien. Y aquí ya empezamos a competir. Muy bien, va todo muy bien. Tercero, ¿cuál es una competencia general del programa? Rojo, uso de maquinaria. Azul, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Naranja, cálculo avanzado. Verde, diseño de planos. Y muy bien. Veremos cómo van. María, vas arriba, pero ustedes van todos muy bien. Todos van, pero pegaditos. Sigamos. Perdón, ¿para qué sirven los cursos selectivos disciplinares? Rojo, profundizar en temas del área. Ganar créditos sin examen, el naranja. Azul, repetir materias básicas. Y el verde, ver materias no técnicas. Muy bien. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué diferencia a la industria 5.0? Enfoque del trabajo en las personas y la sostenibilidad, elimina la participación humana, aumenta la automatización total o busca solo eficiencia. Aumenta la automatización total. El quiz. ¿Qué es un gemelo digital? Digital Twin. Un robot autónomo, un archivo de planos, un sistema de control manual o un modelo virtual que simula procesos reales. Queda una personita y 8 segundos. Muy bien. ¿Qué diferencia clave hay entre la industria 4.0 y la 5.0?
La 4.0 automiza, 5.0 integra personas y sostenibilidad. Ambas eliminan el trabajo humano. 5.0 busca solo mayor producción y 4.0 prioriza el bienestar social. Ya están un poquito más complicadas porque si ustedes se pueden analizar, ya varias tienen razón en las respuestas. Muy bien. ¿Qué define a la tendencia de sostenibilidad? Aumentar la producción sin límites ecológicos, enfocarse solo en ahorro económico, reducir impacto ambiental y usar recursos con eficiencia o automatizar todo sin control humano. La tendencia de sostenibilidad. Aumentar la producción sin límites ecológicos, la roja, enfocarse solo en ahorro económico, la azul, reducir impacto ambiental y usar recursos con eficiencia, la naranja, y automatizar todo sin control humano. Muy bien. ¿Y cuál es el aporte central de la transformación digital? Integrar datos y decisiones en tiempo real, mejorar solo el diseño visual, sustituir totalmente a las personas o reducir la innovación en procesos. Te da una pregunta. Muy bien. La última. ¿Cuál es el objetivo central de la economía circular? Acelerar los procesos sin control ambiental, reutilizar recursos y reducir residuos en la producción, fabricar más usando materias primas nuevas o sustituir personas por automatización total. A ver, la roja, acelerar los procesos sin control ambiental. La naranja, fabricar más usando materias primas nuevas. La verde, sustituir personas por automatización. Muy bien. Viviana, María, ¿y quién ganó? Fabián, muy bien. Pero los quiero felicitar porque a todos les fue muy bien. Listo, ya tomé la evidencia. ¿Y cómo fue entonces? Lina, pero sin embargo te fue muy bien y te felicito también por tu participación. Ahora sí, necesito que por favor me cuenten si tienen alguna duda que se les haya presentado en el transcurso de esta fase 3, en el transcurso del curso, si tienen algún problema con la asignatura, por favor, coméntemelo, que yo voy a resolver todas sus dudas. Fabián, por favor, cuéntame primeras. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor, cuénteme. Profe, no, lo que pasa es que yo, bueno, he estado pendiente ya de ponerme al día. Creo que ya este tercer reto, pues la idea es la materia con la que más me ha costado porque como son trabajitos y pues he tenido full trabajo y me han tocado turnos de inventario de noche, entonces he estado ahí. Quería preguntarle si de pronto, yo lo voy a, estoy pendiente de escribir usted por correo para mirar qué puedo hacer ahí, porque estoy pendiente con Sí. una nota ahí, esa parte para, bueno, estoy tratando de participar en las CIPAS y obviamente pues leyendo todo el material y tratando de ponerme al día
para sacar la materia adelante, que es lo fundamental. Entonces, pues estamos estudiando, estamos tratando ahí, pero ya saliendo de trabajo ahora con el tiempo libre de los días de compensación para... Entonces quería hablar con usted ya más personal, con usted pueda para, obviamente, pues, qué se puede hacer y mirar ahí. Claro que sí, Fabián, por favor. Entonces escríbame un correo al correo interno del curso y ya, o por Teams también, por acá, si quiere también escriben por acá para que sea mucho más fácil Ok, a mi mensaje personal y ya establecemos a ver qué se puede hacer. Bueno, no se preocupe. dale, bueno, gracias. Listo, pues con todo el gusto. ¿Quién más? Cuéntenme, por favor, qué dudas tienen, cómo han estado con el curso, cómo va todo. Bueno, entonces, por lo que me doy cuenta, todo va muy bien. Entonces, me alegra también mucho eso. Y bueno, para finalizar, entonces, ya ahora sí esta webconferencia, lo último que les quiero decir es que, por favor, si tienen cualquier duda frente a cualquier tema o frente a situaciones que se les esté presentando con el curso, por favor, escríbanme. Yo estoy muy pendiente siempre de ustedes por el correo interno del curso. Recordemos que es el principal canal de comunicación, también por Teams, por el correo institucional, sí, pues les sugiero no tanto comunicarnos porque a veces se sobrecarga un poco, entonces no quiero que ningún mensaje de ustedes se me pase, entonces por favor, por el correo interno. Otra cosa, otro elemento muy importante, por favor, la participación en foros. Es un elemento muy importante porque es ese sí es el principal canal de comunicación en el que yo voy a retroalimentar, voy a estar pendiente de ustedes de cualquier duda frente a la tarea que se esté desarrollando. Entonces, por favor, la participación más activa ahorita en esta tercera fase, porque lo que les comento, no ha habido una participación tan activa y necesito que por favor, pues empecemos todos a trabajar en eso. Entonces, nada, para finalizar, les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias a ustedes, Viviana, María, Fabián, Lina, Dunella, Vanessa, que sin embargo les agradezco mucho a todos ustedes por su participación en esta webconferencia. Listo, muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias, profesor. Luego. Gracias, Buenas noches. profesor. Que tenga buena noche. Buenas Ustedes noches. también. Feliz noche para todos. Muchas gracias.